Ya les habíamos adelantado, vamos a introducirnos, aunque sea un poquitito, manejar algunos conceptos vinculados a lo que es el aumento de los niveles de ácido úrico en sangre. Porque no es que tengamos ácido úrico, que digo, todos Vos tenías, todos, mencionaste en el bloque anterior. Todos tenemos tenemos ácido úrico. El tema es que hay que tenerlo, como siempre decimos cuando hablamos del azúcar y cuando hablamos de tantas cosas, hay que tenerlo dentro de determinados parámetros, dentro de determinados valores. Vos lo tenías un poco descontrolado. Puede ser porque comías mucha carne o comés mucha carne. Te voy a explicar por qué. A ver. O sea, la uricemia o los niveles de ácido úrico en sangre tienen que tener determinado rango. ¿Sí? Cuando se nos va para arriba, o sea, cuando tenemos una hiperuricemia, es cuando el ácido úrico está elevado y, como vamos a ver, puede responder a muchas causas. Por ejemplo. Ahora, ¿por qué? Bueno, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando nosotros... Hay una creencia popular que ¿cuál es? A ver, por ejemplo. No, que si bajamos mucho de peso, Sí, esa ¿qué más? creencia Hay es... otra. Hay otra creencia que si comes mucha carne te viene ácido úrico. Porque la otra es esa, sí. Entonces, perdés hay peso gente muy que rápido dice, también. se debe comer toda la carne, pasa asado, churret. Entonces ahí le sube el ácido úrico. No están tan equivocados, pero vamos a ver después con Virginia que el consumo excesivo de carnes no es lo único que puede hacernos elevar el ácido úrico. El tema es que la carne y también otros alimentos tienen una sustancia química que se llama purina, ¿sí? Que, bueno, se presenta entonces en exceso en la sangre ante la ingesta reiterada de determinados alimentos, también, por ejemplo, el consumo de alcohol, que hace que el hígado libere este ácido úrico que, por decirlo de alguna manera, neutraliza esas purinas que están circulando en la sangre. Cuando más purinas hay, entonces más ácido úrico libera el hígado. Habitualmente esa batalla, esa neutralización ocurre en la sangre y el ácido úrico es elevado. Es eliminado a través de los riñones. Cuando, bueno, esa batalla está en desequilibrio y hace que no se pueda manejar esa cantidad de purinas, entonces queda en sangre, el ácido úrico puede llegar a subir demasiado. ¿Y cuáles son esas cosas, esos alimentos que nos hacen subir el ácido úrico? Bueno, la ingesta de alcohol, la ingesta de algunas carnes, los mariscos, sardinas, pero después eso lo vamos a estar viendo con Virginia, porque ella es la especialista, claro, es la especialista en este tema. Lo que puede sí ocurrir, y vamos a ir anotando algunas cosas acá. Como decíamos, purinas. Palabras claves. Purinas, ya dijimos de qué se tratan, que están entonces en estas cosillas que comemos. Ácido úrico, que ya sabemos entonces que todos tenemos, y no se trata como la gente dice, ay, ¿tenés ácido úrico? Todos tenemos. Todos hay que tenerlo tenemos. Dentro como el colesterol, todos ¿Cuál es la tenemos complicación colesterol? a veces muy frecuente que se puede ver en las personas que tienen el ácido úrico elevado? ¿Qué les aparece? ¿Le aparece gota? Ahí está, es lo que nosotros tenemos en este momento, pero nosotros tenemos gotas en la cara por la transpiración del calor que es acá. Gota, ¿sí? ¿Sabés lo que es la gota? La gota es esa inflamación, y vamos a ver ahora esa inflamación que nos surge. ¿Me vas a explicar mejor vos, Daniel? No, está bien, pero venía bien. Esa inflamación que tenemos, o sea, puede pasar en el pie, las personas que tienen gota es cuando el exceso de ácido úrico es tan elevado, vamos a ver que, como vamos a compartir más adelante, se deposita a nivel de los tejidos blandos, ¿sí? También a nivel de los riñones, en las articulaciones, y genera, ahí vemos las imágenes, ahí está. Mira, ahí lo vemos, esa inflamación rojiza. ¿Ves esa inflamación de esa articulación? Ahí hay aspectos de esa articulación que se definen como inflamatorios. O sea, hay una tumefacción o tumoración porque hay un aumento, una hinchazón de esa articulación, si la podemos ver de vuelta. Tenemos lo que se dice rubor, porque está enrojecida, lo que nos habla del proceso inflamatorio, y si nosotros tuviéramos la posibilidad de tocar esa articulación, estaría caliente, ¿sí? O sea, rubor, calor, más edema e inflamación definen lo que son las características inflamatorias que nos están hablando de esa articulación que tiene un proceso patológico a ese nivel y que seguramente está asociado a este aumento de purinas y esa lucha del ácido úrico que se ha elevado y esos cristales de urato, ¿sí? Que son cristales de sal de urato, están allí depositados en la articulación y están generando ese proceso inflamatorio. ¿Y qué consecuencias pueden surgir de ese proceso inflamatorio? ¿Qué nos puede pasar? O sea, ahí hay inflamación, hay dolor, hay impotencia funcional. No puedo caminar, por ejemplo, si lo tengo en el pie. Pero date cuenta que si esto ocurre en los dedos, que se ve muchas veces en el dedo gordo del pie, por ejemplo, el dolor es tan importante que ni siquiera cuando te acostás
te bancás, por ejemplo, las sábanas, ¿sí? El roce claro. de las sábanas. Entonces, ¿por qué puede elevarse los niveles de ácido úrico? Acá hay dos órganos que los voy a dibujar más o menos así, que son los riñones, que cumplen un rol fundamental porque tiene que ver con la eliminación, ¿sí? Tiene que ver con la eliminación del ácido úrico. Si esto no funciona bien, muchas veces obviamente hace que el ácido úrico pueda verse elevado. Como decíamos hoy, si hay alimentos con gran cantidad de purinas que producen o que determinan el aumento de los niveles de ácido úrico, también van a aumentar. Pero a veces puede asociarse a otros procesos metabólicos. Y ahí voy a la primera pregunta que tú me habías formulado. Dijiste, tú tenías ácido úrico, o tuviste ácido úrico. Bueno, reitero, todos lo tenemos. En mi caso tuve, sí, niveles elevados de ácido úrico. ¿Por qué? Porque también está asociado a lo que se llama el síndrome metabólico. ¿Viste cuando tenemos sobrepeso, que estamos gorditos, que nos suben los triglicéridos, ¿sí? que hay un poco de sedentarismo? Bueno, generalmente el síndrome metabólico asociado al sobrepeso y al aumento de los triglicéridos va de la mano, son como primos hermanos, ¿sí? Van de la manito con el aumento también de los niveles de ácido úrico en sangre. Pero vos en un principio no te diste cuenta que tenías ácido úrico. No, en realidad, ¿Cómo te das cuenta? En realidad uno no se da cuenta, salvo eso, que nos aparezca una situación clínica tan manifiesta como la que veíamos recién en la foto, en la cual hay un dedo inflamado, enrojecido y caliente. Pero si no llegas a esa situación de la gota clásica, por ahí no te das cuenta, salvo que en una rutina, ¿sí? En la realización de exámenes paraclínicos de valoración, tú te detectes que los niveles de uricemia o de ácido úrico en sangre están elevados. Bueno, quiero que me expliques mejor la gota. Bueno, como te decía, lo que hay es niveles entonces de ácido úrico elevado, y esos cristales de urato entonces se depositan a nivel de los riñones. Sí. Se puede predisponer también la aparición de cálculos renales, ¿sí? Por esas sales de urato que se van depositando en la vía urinaria, pero también se depositan en los tejidos blandos y en las articulaciones. Por eso la expresión clínica más gráfica siempre es la que tiene que ver con la hinchazón de las articulaciones. Y acá tenemos trocitos de vidrio y una bolita acá de plasticina, y yo lo que hago es pincharlas, porque en realidad lo que ocurre... Es muy doloroso, la sensación es esta, es la sensación es de que esas articulaciones, más allá del aspecto inflamatorio que le veíamos ahí recién en ese dedo gordo del pie, es esta. Es es como tener cristales clavaditos, ¿sí? En la articulación, que nos generan una gran inflamación y un gran componente entonces de dolor. Y por eso vamos a pincharla. ¿Y me ayudás? Sí, claro. Vamos a pincharla bien acá, en este dedo gordo, pobrecito, que le está doliendo mucho. ¿Y cómo se trata, Daniel? Bueno, hay que hacer un diagnóstico primero correcto, que tiene que ver con la consulta médica, la valoración adecuada en lo que tiene que ver con la realización de una historia clínica, antecedentes de esta situación, hacer un chequeo, ¿sí? Una valoración paraclínica, examen de sangre, ver los niveles de uricemia o de ácido úrico en sangre, y ahí llegas al diagnóstico. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, como te decía, si esto va... Hay medicamentos también, que no vamos a entrar en el detalle, que pueden llevarte a un aumento de los niveles también de ácido úrico en sangre. En algunas situaciones la quimioterapia también puede llevarnos a aumentar los niveles de ácido úrico en sangre. También, y estamos ahora en verano, ¿no? Esas dietas que yo le llamo de exterminios o de campos de concentración, en la cual nos comimos todo durante el año y después llega el verano y queremos adelgazar todo lo que no adelgazamos en el año. Ahí está, nos queremos ver espléndidos, entonces hacemos dietas en las cuales bajamos mucha cantidad de kilos en muy poco tiempo. Y ahí yo te diría que se mezclan dos cosas. Por un lado, porque hay personas que recurren a dietas que justamente eliminan los hidratos de carbono, sacan las harinas, los azúcares, las verduras, y solamente comen proteínas, mucha carne, y grasas. Entonces ahí obviamente las purinas aumentan mucho, pero además son dietas que, asociadas a la falta de ejercicio y a los otros componentes de la alimentación que se requieren, determinan que no solamente se pierde grasa, sino que también se pierde músculo. Y bueno, esos músculos que se van perdiendo también van liberando purinas. Justamente entonces, tenemos un compañero que le pasó hace unos días. Yo no quemo a nadie, no sé, igual por el compañero... Bajó 20 kilos, ¿qué te parece? 20 kilos, bueno, fantástico. Bueno, pero creo que ahí había una necesidad también que tiene que ver con una intervención quirúrgica. Pero bueno, no es lo recomendado. No es lo recomendado, en definitiva, y puede ser otra de las situaciones que nos llevan al aumento de los niveles de ácido úrico. Hecho el diagnóstico, bueno, hay que ver qué es lo que nos está ocasionando ese problema.
Y hay una doble asociación de un plan de alimentación adecuado, que lo vamos a estar valorando después con Virginia, a ver qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite en la alimentación para manejar esta hiperuricemia. Obviamente hay medicación también, pero como lo hemos indicado para otras patologías... Hay que consultar al médico primero. Hay que consultar al médico y no tenemos que volcar toda la responsabilidad en esa píldora que vamos a tomar. Hay otras cosas para hacer, que tienen que ver, como te decía, con la alimentación adecuada y que tiene que ver sobre todo si se tiene sobrepeso y hay ácido úrico elevado y hay triglicéridos aumentados, que tiene que ver también con la movilidad, con la práctica de actividad física en la medida que el organismo te lo permite, no haya situaciones y de inflamación. alimentarnos adecuadamente. Exactamente. ¿No? Y de eso Alimentación, vamos a hablar con Virginia. ejercicio y medicación entonces para reducir los niveles de ácido.